cielos, te damos muchas gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos, porque nos cuidás y nos protegés siempre, Señor. Señor, te queremos pedir que tu Santo Espíritu esté aquí en medio de nosotros, Señor. Que las palabras sean tuyas y las que necesitamos como iglesia, Señor. Te pedimos todo, no porque lo merecemos, sino en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, un feliz sábado, que Dios los bendiga. También quiero aprovechar a saludar a todos aquellos que nos están escuchando por la radio 101.5, Radio Maranata. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado en el día de hoy. Antes de comenzar con nuestro tema, quiero agradecerle a todos aquellos hermanos que el sábado pasado estuvieron repartiendo libros, aquellos que lo estuvieron haciendo a través de la oración. Ese sábado pasado fue en todo el país la iglesia en Sudamérica, la iglesia se unió repartiendo libros. Ahí están en un planito, están todas las partes de lo que se fue haciendo en nuestra iglesia, en los distintas campañas, y las que ven aquí en la parte inferior son las manzanas que abarcamos en esta salida, son las que tienen un librito o parte del librito en cada manzana, ¿no es cierto? No solamente salimos, sino que también quedaron algunos hermanos aquí orando y entregando libros a aquellos que pasaban en la calle. Ahí está todo el grupo. Muchas gracias a todos por esta hermosa tarea que se realizó el sábado pasado y pudimos llevar adelante como iglesia con la colaboración de todos. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí al principio nada más. Vamos a seguir con el relato de la historia de los niños. Génesis 2:20. Dice: así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Adán estaba en problemas, o sea, no tenía alguien similar al lado de él para compartir tanto las alegrías como las tristezas, porque los seres humanos no somos seres aislados, sino que somos seres sociables que necesitamos siempre estar con otro ser humano, ¿no es cierto? Y él miró por todos lados, tal vez me imagino haciéndose visera para ver si encontraba una compañera o alguien similar a él. Siempre tenemos que estar cerca de algún amigo, nuestros seres queridos, nuestra familia. Cuando yo era chico, hace un par de años atrás nada más, no muchos, porque uno siempre se siente chiquito. Y mi mamá me lo hace sentir muy seguido porque me pregunta cómo ando, que me cuide. Falta que me diga que me cuide cuando voy a cruzar la calle. Pero siempre están preocupadas las madres, a pesar, no importa la edad que tengamos, siempre seguimos siendo chicos. Pero mis padres vivieron con mi abuelo paterno. Mi abuelo Romualdo había nacido allá por Montecaseros, en la provincia de Corrientes, y cuando tenía 18 años vino a la provincia de Entre Ríos y nunca más volvió para su Corriente natal. Él siempre estuvo trabajando en estancias. Yo siempre lo recuerdo a él con su típica vestimenta gauchesca. Una sola vez lo vi vestido distinto, que era una vez que tenía que
ir a operarse. Entonces, para ir a la clínica, mi tía le compró un pantalón vaquero. Fue la única vez que lo vi sin sus bombachitas y alpargatas. A él le gustaba mucho tener un buen caballo, tener perros fieles para que lo acompañen en el arreo del ganado. También dicen que fue un buen domador en su juventud. Y su medio de transporte era un sulky, o el cachapé, como le llamaba él. Y bueno, yo tuve el privilegio de ser el nieto mayor, quien más tiempo compartí con él, y aprendí a disfrutar de las historias que él nos contaba, y también aprendí a escuchar la música folclórica. Él era admirador del chamamé como buen correntino y fan de Ramona Galarza. Y con él aprendí ese gusto, digamos, lo heredé de mi abuelo. Pero hay algo que él tenía una especialidad, era y disculpen, ¿no?, en hacer asado. Él hacía muy buenos asados, con cualquier carne. Se ve que en sus épocas de tropero lo llevaron a aprender muy bien el oficio. Y ni les cuento de un asadito de costilla ahí, en realidad no es para esta hora. Pero bueno, hablando de costilla, ¿qué puedo hacer yo si tengo una costilla en la mano? En realidad yo puedo hacer muy pocas cosas. Y tal vez que nada, más que mirarla, o si tiene un poco de carne, echarla al asador. Otra cosa no creo que pueda llegar a hacer. Hay algunos que cuando tienen una costilla, por ahí hacen algún adorno, pueden hacer botones, agujas y algunas otras cosas, pero qué diferente es una costilla en las manos de Dios. Y hablando de costilla, ¿no es cierto?, y en singular, solamente se menciona 4 veces en la Reina Valera 60. 3 veces están en 2 Samuel y están para comentar solamente o ubicar el lugar donde fueron heridos 3 personajes, Asael, Agner y Amasa. Pero no voy a comentar de esas costillas, sino que me voy a ir al libro de Génesis, al principio nomás de la Biblia, Génesis 2, 21 al 23. Aquí nos dice: entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre. Obviamente, al verla, Adán, esa presentación, debe haber exclamado con mucho júbilo, porque al principio decíamos que no había encontrado a alguien similar. El cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Qué diferente que son las cosas en las manos de Dios. Una costilla se transformó en algo maravilloso, algo extraordinario, en una mujer. Y nadie puede renegar de la mujer, porque es la que nos dio la vida. Por más que discutamos, hagamos lo que hagamos, hay una cosa que no podemos refutar. Ella es la que nos dio la vida. Una esposa es un complemento de nuestra vida diaria. También esa mujer con fuerza sobrehumana lucha por proteger a sus hijos. Y
hay un montón de virtudes que podemos hablar sobre la mujer, ¿no es cierto? Para Adán ya había terminado esos momentos de soledad que sintió al principio, cuando en el Génesis 2:20 estaba él poniendo, ¿no es cierto?, nombres a los animales, a los distintos animales, y no encontraba su compañera. Imaginémonos ese momento, ¿no es cierto? Lo desolado que debe haberse sentido luego de que terminó de nombrar a todos los animales. Un león con su leona, un toro con su vaca, un caballo con su yegua y un gallo cantándole a su gallina. Pero Adán no veía a nadie a su entorno. Así que supongo que ese momento de presentación, cuando le presenta la creación de Eva, debe haber sido un momento de mucho júbilo, de mucha alegría. Y inmediatamente, acompañados ellos, comenzaron a ser Adán y Eva los mayordomos del jardín de Edén. Dios los había puesto a cargo de todo y solo se había reservado un árbol. Génesis 2:15 al 17 nos dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, a partir de ese momento la vida en el Edén, me imagino una vida tranquila, sin apuros, sin la locura que tenemos los seres humanos hoy en día. Estamos enloquecidos por llegar a un lugar, de aquí para allá, que no llego al trabajo, que no llego a esto, que no llego a lo otro. Y disfrutando de ese paisaje que no tenía espinas, que no tenía hojas secas, un paisaje esplendoroso. Y bueno, todas las maravillas de la creación, toda la perfección de la creación que estaba recién salida de las manos de Dios. Y también podían disfrutar de una comunión frente a frente con Dios, una comunión personal. No sabemos cuánto tiempo pasó de esto, pero un día Eva estaba caminando por los alrededores del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero de repente algo raro sucedió. Entre las ramas del árbol que Dios había reservado para él estaba una hermosa serpiente. Y alguno me dirá: hermosa serpiente, animal más repugnante que no pude haber visto. Pero no siempre fue un animal repugnante y despreciable como lo vemos ahora, sino que causa del pecado se arrastra con su cuerpo, ¿no es cierto? Estaba la serpiente en medio del árbol, entre las ramas ahí, y que de repente comienza a preguntarle, comienza a hablarle a Eva. Qué animal más raro hablando, ¿no es cierto? En Génesis 3:1, en la segunda parte, está la pregunta. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Una pregunta con picardía, porque todos
nos hubiésemos apurado a responderla, ¿no es cierto? Eva estaba lejos de su esposo y comete un primer error fatal. Le responde a un animal, sin advertir que realmente el que estaba hablando era el mismo Satanás que le decía ahí en los versículos 2 y 3, ella dijo, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. La serpiente seguramente tomó del fruto y le mostró que se podía comer. Tal vez lo comenzó a comer lentamente, saboreándolo. Y mientras Eva miraba y personalmente esperaría a ver en qué momento cae la serpiente muerta, ¿no es cierto? Pero la serpiente le dice ahí en los versículos 4 y 5, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Este es el origen del pecado, el origen de nuestras penas, de nuestras calamidades. Y a partir de ese momento, el hombre se fue degradando a tal punto de que hoy adjudica la creación del universo y del hombre a la casualidad, que somos hechos por casualidad. Las palabras de Satanás en ese momento fueron solamente un espejismo. Nuestros padres no vieron la muerte instantáneamente, pero vieron algo que creo que es peor que la muerte. Vieron como toda la naturaleza que ellos habían visto salida de la mano del Creador se fue degradando. Vieron la muerte y la peor de las muertes antes de que ellos mismos vayan también al descanso. Y todo a causa de la transgresión, ¿no es cierto? Desde ese momento, los seres humanos fuimos condenados a muerte. Tenemos una condena y vamos a buscar lo que dice Romanos 6:23. En Romanos 6:23 está esa condena que pesa sobre nosotros. Aquí nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo dicho en Edén, que si el hombre comía del árbol de Dios iba a morir, es real, fue real. Y eso no quedó abolido, en ningún momento lo abolió Dios. Pero hay una pregunta que yo me haría. ¿Quién no trataría de salvar a su hijo si está condenado a muerte? Y Dios nos dio esa posibilidad, la posibilidad del arrepentimiento, de ir a los pies de Jesús y así volver a los brazos de nuestro Creador. Ese plan para Dios no fue gratis. Para Dios eso no fue gratis. Alguien tenía que morir para redimirnos del pecado. Dios, en su inmenso amor, entregó a su Hijo para cumplir esa condena que nos correspondía
a nosotros. Ese lugar de la cruz lo tendría que haber ocupado yo. ¿Qué culpa tenía Cristo si nunca había pecado? Si el pecador soy yo, pero Dios entregó a su Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Podemos ver en el Antiguo Testamento el precio o parte del precio. En Isaías 53:5, ahí nos dice lo que iba a pagar o cómo iba a ser ese sufrimiento que iba a tener que pasar para poder redimirnos. Dice, Él traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y a mí me llama la atención de este versículo donde dice, molido por nuestras iniquidades. Yo cuando uno dice alguien que recibió una golpiza, cuando ya esa golpiza es tan feroz, uno dice lo molieron a palo. Pero tiene que ser una golpiza terrible, si no decimos lo golpearon o usamos otros adjetivos. Así que tiene que haber sido una golpiza muy, muy grande. Satanás, desde el primer momento, trató de abortar este plan de salvación. Trató de abortarlo eliminando a quién iba a ser nuestro Redentor. No apuntó a cualquiera, sino apuntó a eliminar a nuestro Redentor. Si fracasaba el plan, fracasaba todo. En Lucas 2 tenemos el primer ataque que Satanás hace cuando Cristo estuvo en la tierra. Libro de San Lucas, capítulo 2. Ahí en el versículo 1 dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. En el 4 y 5 sigue diciendo, también José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Ya en el primer momento le hace hacer un viaje terrible, muy largo. Recordemos que esa época no teníamos medios de transporte adecuados y estando encinta próxima al nacimiento, ¿no es cierto? Eran viajes muy, muy duros. A los pocos días del nacimiento tenemos otro atentado. Lo vamos a buscar en San Mateo. San Mateo capítulo 2, versículo 13. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor le apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Quién lo buscaba? ¿Herodes? No. Herodes era un simple instrumento romano en manos de Satanás para buscar y matar a todos los niños recién nacidos con el objetivo de eliminar al Mesías, porque no sabía dónde estaba. Todo esto ocurrió
antes de que Cristo cumpla un año de vida. Y sistemáticamente el objetivo era eliminarlo. No solamente a través de los enemigos quiso eliminarlo, sino que también trató de golpear su círculo íntimo, ahí, en su intimidad con los 12 apóstoles, ya cuando había comenzado el ministerio. En San Mateo 26, 14 al 16, San Mateo 26, 14 al 16, dice: uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo le entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. Ni siquiera puso precio, sino que dijo, bueno, déjenme algo que yo lo entrego. Hasta ese punto fue traicionado Jesús. En los versículos 48 y 49 del mismo versículo, dice: el traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Con un beso lo entregó. Qué triste y desmoralizador que es para uno cuando alguien muy cercano, un amigo, lo traiciona. Es un dolor terrible, un dolor que nos cuesta muchas veces sanar esa herida. Y a veces llegamos a pasarnos la vida y no podemos perdonar esa ofensa, porque es alguien muy íntimo, muy cercano, muy ligado a nosotros. Hasta eso también tuvo que pasar Cristo por salvarnos a cada uno de nosotros, para redimirnos. San Mateo 26, 31 se refiere a lo que iba a pasar esa noche con los apóstoles. Mateo 26, 31 nos dice: esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Eso ya lo había dicho Zacarías, que iban a herir al pastor y nadie iba a quedar alrededor de él para apoyarlo. Pocas horas después, hasta el mismo Pedro, que había hecho promesa de que no lo iba a abandonar por nada del mundo. Vamos a ver lo que dice ahí en el 74 y 75 del mismo capítulo 26. Y comenzó a echarse maldiciones y le juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Se acordó y se arrepintió en ese momento de la promesa que había hecho antes Pedro. Había prometido a Pedro que iba a morir incluso con él
si era necesario. Pero ahí, como decimos, la primera de cambio lo negó. Pero esa señal, esas palabras que Cristo le había dicho, lo hicieron recapacitar y volver nuevamente a los pies de Cristo, ahí ya arrepentido y convertido. Y todos sabemos después la obra del apóstol Pedro. Muchas veces cuando analizo todo esto, me pregunto si las podría soportar estas pruebas. Creo que sería muy complicado como humano soportarlas, ¿no es cierto? La única forma de poder soportar un tipo de pruebas así es estar tomado de la mano de Dios. Es la única forma. Yo como ser humano no soportaría y ni podría soportar tantas pruebas juntas y tanto dolor, ¿no es cierto? Dice que Cristo soportó todo lo que todos los seres humanos pueden soportar. Y en esto no es que hay un ser humano que pueda soportar todo, sino que algunos seres humanos podemos soportar una cosa mejor y a veces decimos, ¿por qué está triste? Si esto es unido a Dios se pasa, etcétera, etcétera. Pero no todos tenemos la misma capacidad de dolor. Hay cosas que nos duelen más, nos cuestan más asimilarlas y otras nos cuestan menos. Pero Cristo pasó a todas las pruebas juntas. Cristo recibió muchos castigos, tantos corporales, morales, pero dice que fue manso como cordero al matadero. Y fue a la muerte de cruz, esa muerte que era la muerte más horrible que había, era la muerte más despreciable. A veces a la entrada de la ciudad había cientos de metros con criminales crucificados como escarmiento, ¿no es cierto? Y Cristo fue crucificado. Y ni siquiera llevó la cruz que era para él, sino que la cruz estaba preparada para Barrabás, un terrorista de aquellas épocas, un criminal que estaba preso y que en ese momento el pueblo judío rechaza a Jesús y elige a Barrabás para que sea liberado. Así que Cristo muere en la cruz que estaba preparada para Barrabás. Brevemente vimos un poco lo que tuvo que pagar Cristo para rescatarnos, para salvarnos de las manos del enemigo. Un precio muy alto, un precio que no fue oro, no fue plata, ni tampoco algún metal precioso, sino que fue la vida de su Hijo. Este versículo es muy conocido, pero para mí es un resumen del amor de Dios. Y todos lo sabemos, creo que la mayoría de memoria, o por lo menos sabemos qué importancia tiene, podemos resumirlo al menos. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, la raza humana fue creada por Dios. Pero el hombre entregó a Satanás y comenzó a vivir muy lejos de Él, con una condena que pesa a muerte, ¿no es cierto? Pero Dios nos ama tanto que a través de su Hijo, cada uno de nosotros podemos volver a Cristo. Podemos volver al camino de Él, podemos volver a caminar junto a Él. Él nos está esperando. Esta mañana no dejemos pasar esa oportunidad de prepararnos para ir al cielo, de prepararnos para estar junto a Él,
contemplar las obras de la creación, una tierra no contaminada, con seres perfectos, porque siempre cuando fuimos jóvenes, siempre nos fijábamos principalmente en el cuerpo perfecto de algún artista, de algún cantante. Cada uno tenía su idea, ¿no es cierto?, su persona a mirar, ¿no es cierto? Pero con el paso del tiempo, muchas veces nos desilusionamos con esa persona. Nos encontramos que por ahí estaba siguiendo el camino de las drogas, que con el paso del tiempo uno dice, y a ese miraba yo cuando era joven, ahora no me quiero ni parecer a él. Porque el pecado hizo sus estragos. Ahí veremos al hombre perfecto. Veremos cosas que dice la Biblia que ojo humano nunca vio. Y miren que nos quedamos maravillados con tantas cosas cuando visitamos distintos lugares, quedamos admirados de tantas cosas. ¿Qué será lo que no vimos? Qué maravilloso tiene que ser lo que no vimos. Si lo que vemos para nosotros muchas veces decimos, y es una expresión que usamos muchas veces, esto sí que es el paraíso. ¿Cómo será el paraíso verdadero si nosotros no lo hemos visto todavía? Dice que es tan maravilloso que no lo hemos visto. Y ahí no solamente eso, sino que también veremos la maravilla, la obra de arte que Dios hizo con esa costilla que tuvo en sus manos, perfecta, recién salida, sin el paso del pecado. Qué maravilla, ¿no, hermanos? Poder ver todo eso. Hermanos, preparémonos para ese momento, para ese hermoso momento que llegará pronto, cuando Cristo vuelva a buscarnos para compartir esa tierra, ese cielo, todo nuevo, todo perfecto. No se preocupen, hermanos. El pasaje no lo tenemos que pagar. Cristo ya pagó ese pasaje por nosotros. Solo nos queda prepararnos y estar en comunión. Y cuando nos descarriamos, que nos perdemos, que nos alejamos de Dios y estamos ahí mirando el árbol que Dios preparó para Él, volvamos nuevamente al camino, a seguir los pasos de Cristo, para disfrutar de ese momento tan maravilloso que va a ser. Ese es mi deseo y oración, que todos estemos alabando a Dios juntos ese día maravilloso, ese día glorioso. Amén.